Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebeca? Hermano. ¿Bien? ¿Tu mami? ¿Tu papá? ¿Todos bien? Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Bien, vamos a esperar unos minutitos más y vamos a empezar. Buenas tardes, hermanita. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido, Gabriel. Bien, vamos. Vamos a dar inicio, ¿ya? A la escuela bíblica. 5 minutitos. Ya los demás hermanos estarán integrándose. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y a pedir su dirección a través de la oración. Sabemos que a través, ¿no?, de la oración nosotros nos comunicamos con Dios y pedimos siempre su dirección. Bien, vamos a hacerlo. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra, Señor. Queremos que nos dirijas en esta hora, que nos ayudes. En el nombre de Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que nos guardes siempre de todo mal, como lo vienes haciendo, guardando nuestras familias. Glorifícate, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Ayuda a cada hermano, Señor, adolescente, que en esta hora está de repente viendo sus tareas, presentando, dando sus exámenes, Padre. Ayúdalos, Señor, y que puedan entrar, Señor, a tiempo, Padre, en esta reunión que tenemos contigo. El compromiso es contigo, Padre. Ayúdanos, bendícelos, guárdalos. En el nombre de Jesús, tú los conoces sus corazones también y la necesidad que tenemos de aprender de ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por la vida de Rebeca, por la vida de Gabriel, Señor, que también cada viernes, Señor, se unen a esta reunión y por todos los que se van a reunir, Señor, en el transcurso del tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, habla nuestras vidas a través de tu palabra, edifícanos, consuélanos, enséñanos, instrúyenos, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Ahí me ven, Gabriel, Rebeca. Vamos a dar unas recomendaciones, ya que vamos a estar atentos a ellas, ¿ya? Primero, que quiero que pongan atención a la palabra de Dios, ¿ya? Lo debía hacer esto antes de orar, ¿no? Ya. Otro punto como recomendación es que oremos también con reverencia, ¿no? Siempre oramos al iniciar, ¿no?, la reunión y al terminarla, ¿ya? Y siempre con reverencia a Dios. Bien, otro punto, otra recomendación también es tener su cuaderno y apuntar el título de la clase. ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Tener su cuaderno y apuntar el título de la clase, los textos bíblicos que se mencionan. ¿Amén? Gabriel, Rebeca. Otro punto, otra recomendación es que participe respondiendo las preguntas, ¿ya? O leyendo los textos a veces que se le piden, ¿no? Cuando a veces nombro, ¿no?, a alguno de ustedes, por ejemplo, digo, Juanita, lee el texto que a continuación, ¿no? Y te doy el texto. Y ahí ya sale en la pantalla. Entonces, deben de, como se dice ahí, leer la pregunta, perdón, el texto que se les está dando. Ya, participar sobre todo, ¿ya? Así interactuamos. Ustedes también son parte de la clase, no solamente es, ¿no?, escuchar, sino que también participan leyendo. Muy bien. Y respondiendo a veces, ¿no?, aquellas preguntas que hacemos sencillas, sabemos que todas las respuestas son válidas. No nos equivocamos, ¿ya? Aquí no hay que me equivoqué o qué vergüenza si no es la respuesta, no.
Todos estamos, como se dice, aprendiendo. Yo también aprendo, ustedes aprenden. Otra recomendación es que tomen apuntes, otros apuntes que ustedes crean conveniente, ¿ya? Tómenla, pregunten, de repente, hermana, disculpe, quiero hacer una pregunta, ustedes me lo hacen, ¿no? Me lo hacen y pueden apuntar esas cositas, ¿ya? Y muy bien, entonces con todas esas recomendaciones vamos a dar inicio entonces, ¿no? A la clase de hoy, al tema de hoy. Muchas gracias por la participación. Muy bien. Seguimos. ¿Sí me entendieron, Gabriel, Rebeca? ¿Están ahí, Gabriel? Ana. Ya, muy bien. Bien, vamos a, entonces, van a participar, ¿ya? A ver, ¿qué vemos ahí? Primer cuadro. Participen, a ver. ¿Qué estamos viendo ahí? Gabriel, Rebeca. A ver, ¿qué vemos ahí? A ver, Gabriel, ¿unas qué? Noticias. Ya, noticias. A ver, ¿qué puedo leer? ¿Qué me dicen esas noticias? Muy bien. ¿Qué me dicen esas noticias? ¿Mm? ¿Lo pueden leer? ¿Algo captan ahí? ¿De esas noticias? Al menos 13 personas mueren en discoteca de Lima durante un operativo policial. Mm, İsmi ¿Se acuerdan? dentro. Ajá, ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay otra noticia por ahí? A ver, participen, léanlo, hijos. A ver, Rebeca, Gabriel. ¿Qué dice la otra noticia? Intervención de discoteca que cumplía restricciones sanitarias por el coronavirus deja 13 personas fallecidas en Los Olivos. Muy bien. Dice, intervención en discoteca que incumplía, ¿no? O sea, que no cumple las restricciones sanitarias por el coronavirus deja 13 personas fallecidas. Acá tenemos otro cuadro, qué espeluznante estos cuadros, ¿no? ¿Verdad que a veces como que dan escalofríos? ¿Ven ahí? ¿Qué le sugiere esta figura? La tercera. ¿Qué le sugiere esta figura? Es la consecuencia, ¿no? De lo que pasó. ¿Qué pasó ahí, Gabriel? ¿Vieron las noticias? Sí las escucharon hace más de 15 días, ¿no? Hace 15 días pasó esto. ¿Vieron esas noticias? Hola, Vanessa. Buenas tardes. Buenas Bienvenida. tardes. Bienvenida, Vanessa. Muy bien. A ver, sigan participando. A ver, ¿qué vemos en el tercero? La tercera figura. ¿Qué pasó ahí? Estamos viendo ya el resultado, ¿no? De esa intervención, porque la noticia decía que habían muertos 13 personas en una discoteca. ¿Ver? Y ahí están, ¿no? En este carro habían algunas, como se dice, fotos más impactantes, pero yo traté de sacar algunas que, como se dice, respeten, ¿no? Porque a veces hay unas fotos muy crudas y no quise ponerlas. Entonces, vemos entonces la consecuencia de lo que pasó, ¿no? Esa noche, fue un sábado antes del, ¿cómo se dice? Antes de las 10 de la noche, pues antes que ya rigiera el toque de queda, ¿no? Allá en Lima. Ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, se ha visto a través también de los periódicos, las noticias, por la radio, la televisión, ¿no? ¿Cómo murieron estos jovencitos? Incumpliendo una norma, ¿no? Una norma que se había dado
¿A través de qué? Del gobierno. El Estado había dispuesto un decreto supremo que tiene este número, ¿no? Y que este decreto decía que ¿no? Estábamos prohibidos, ¿no? Las reuniones sociales, ¿no? Prohibía los domingos, ¿no? Todavía la inmovilización social, o sea, que no salir los domingos y las reuniones también, como en este caso discotecas, fiestas, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo este decreto aquí. En este diario, el peruano, es donde se dan las normas que el gobierno o el Congreso, ¿no? Lanza para regir algo, para poder, como se dice, modificar alguna ley, algo que nos quiera decir que qué debemos o no debemos hacer, ¿no? ¿Por qué es emitido este decreto supremo? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué salió este decreto supremo? Yo les explico. Porque veníamos nosotros, ¿no? Estábamos siendo, ¿no? Afectados en gran manera, ¿no? Por esta crisis que hay de la pandemia, por este virus que nos está, ¿no? Contagiando a miles y miles de personas en el Perú. Entonces, por eso que se da esto, en base a salvaguardar, pues, las vidas, porque el Estado, ¿no? El Estado peruano, todo Estado en cualquier país, está obligado a, como se dice, guardar las vidas de sus pobladores. ¿No? Entonces aquí este decreto supremo se emite con ese propósito. Se establecen medidas, ¿no? Mira que dice decreto supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía, es para nosotros, en la nueva convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional. O sea que estaban, como se dice, dándole más días, ¿no? Más días de emergencia nacional, porque ya se había dicho que terminaba hasta agosto, ¿no? Pero antes de terminar agosto ya se estaba emitiendo otro decreto que se estaba ampliando, prorrogar, ampliar, ¿no? Este estado de emergencia. ¿Por qué? Por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, mira, a consecuencia, ¿no? Del coronavirus. Este era un decreto supremo que debíamos nosotros como ciudadanos, que deberíamos obedecerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede afectar pues nuestras vidas. ¿Cuánta gente está muriendo? O sea que este decreto supremo no es porque al presidente de la República se le antoja que no salgamos. Es con un propósito, ¿verdad? Es con un propósito para, ¿no? Cuidar nuestras vidas, que no mueran muchas personas, que no nos contagiemos. Muy bien, entonces, el título para el tema de hoy se llama Así dice el Señor. Así dice el Señor. El Señor es el que pone, como se dice, sus leyes, y cuando Él dice, su palabra es ley, su palabra es un mandato. Vamos a ver entonces en estas figuras, ¿ya? A ver, nosotros hemos venido hablando siempre, ¿no? De Moisés en el desierto, ¿no? Cómo salió con todo, como se dice, con la ayuda de Dios salieron todo el pueblo de Israel ahí de Egipto, donde estaban esclavos, ¿no? Ya lo hemos ido viendo esto y seguimos hablando, tomando este tema, ¿no? De los israelitas en el desierto, ya saliendo de la esclavitud. Ya pasaron 3 meses, ¿no? Desde que ellos ya han salido de Egipto, y en ese breve tiempo Dios los ha hecho ver maravillas, ¿no? Antes de salir ya, como con las plagas y todo eso, ellos vieron la gloria de Dios, el poder de Dios. Por ejemplo, también cuando estaban en el desierto, ellos han visto la columna de nube guiándolos, ¿no? En el día les daba sombra y había una columna de fuego que en la noche los alumbraba y les daba calor por el frío intenso que hace en el desierto, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Esta columna de nube, como se dice, era como una sombra para el sol que hacía. Así como en el día hace sol, en la noche hace un frío también terrible en el desierto. Y ellos veían eso.
en el día la nube ahí sobre ellos. Y en la noche veían también esa columna de nubes, era ver el poder de Dios, ¿no? El Señor les sorprendía con sus milagros, con mucho poder. Después, ¿qué pasó? Cruzan en seco, ¿no? El Mar Rojo. El Señor, ¿no? Hace ese milagro extraordinario de abrir el mar y que ellos puedan pasar en seco, porque ya se venía detrás. ¿Quién venía? Faraón con todos sus carros, ¿no? Y todo su ejército. Ellos vieron el poder de Dios. Después, cuando siguieron, ¿no? Caminando en el desierto, tenían sed y había un pequeño, como se dice, lago, pozo, donde esas aguas que ellos querían tomar era amarga. Y sin embargo, el Señor, buenas noches, hijo, bienvenido, Josué, donde ellos, esa agua el Señor las convierte en agua potable para beberla. Entonces ellos veían cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios los cuidaba, ¿no? Después también ellos vieron, cuando tenían hambre, el Señor que les mandó, el maná, era una comida nutritiva, dulce, y les mandaba en abundancia, ¿no? Diario les mandaba ese maná. Es como un algodoncito, como un algodoncito que ellos tenían que recoger. Y con eso se alimentaban en el desierto. Imagínate que te caiga, ¿no? El alimento del cielo. O sea, ellos veían el poder de Dios. Cuando en un momento, en un cierto tramo del desierto también no había agua, tenían sed, de repente ya estaban, ¿no? En todo el caminar del polvo, sucios, uno quiere bañarse, lavarse. No había agua. Sin embargo, el Señor de una roca, ¿no? De una roca les da agua, ¿no? Les da agua, es un milagro, un tremendo milagro. ¿Qué más vemos? También el Señor estuvo con ellos en la primera batalla contra Amalek, ¿no? Y ahí estuvo el Señor ayudándolos en esa batalla, les da la victoria, y ahí estuvo el pueblo de Israel, vio la gloria de Dios, ¿no? Esos amalecitas eran un pueblo terrible, ¿no? Destructor, muy violentos. Sin embargo, Dios les dio la victoria, siendo un pueblo tan sencillo, Israel, ¿no? El Señor les dio la victoria porque Dios estaba con ellos. Ahora, viendo todos esas cosas, señales, poderes, milagros de Dios, después ya de 3 meses por el desierto, llegan a un monte, ¿no? Llegan al desierto del Sinaí. Primeramente, llegan a ese desierto que se llama Sinaí, donde Dios va a seguir, ¿no? Emitiendo su grande poder, dejando que vean todas ¿cómo se dice? Sus sorprendentes obras que las, pero también los va a sorprender con su santidad. A ver, ¿con qué propósito, no? El Señor los lleva ahí hasta el Sinaí. ¿Con qué propósito? Vamos a ver, vamos a hablar algo sobre ese monte Sinaí. Hay 2 posiciones sobre dónde queda, ¿no? Dónde se ubica, estaba estudiando esto, dónde se ubica el monte Sinai. Esta primera ruta que algunos historiadores no dicen que cuando el pueblo de Israel, si me siguen aquí con la flechita, el pueblo de Israel sale de Egipto, va por todo este camino. Ya va por todo este camino, según un historiador, ¿no? O es la ruta tradicional que le dicen que el monte Sinaí queda en este lugar. ¿Ya? Y luego suben nuevamente y van hasta Canaán. Esa es una posición. Pero el último descubrimiento que se ha hecho, ya, sobre dónde está el verdadero monte Sinaí, ya hay se puede decir, es un arqueólogo, creo que Ron Weir, ¿ya? Este arqueólogo descubrió el lugar donde Israel cruza el mar Rojo. Y según la Biblia, porque esto no era bíblico por donde van, no está según la Biblia, ¿ya? Y aquí sí lo define así, ¿ya? Descubrió un lugar que está frente, este es el Mar Rojo y este es el Golfo de Acaba, ¿ya? ¿Se acuerdan? En el tema pasado estuvimos viendo que cuando Dios les dijo, no, acampen, no, temas pasados fue donde les dijo el Señor, no, acampen en el lugar se llamaba Pijajirot, ¿verdad? Frente al mar, ¿no?
aquí queda Pijajiró. Después vamos a ver otro mapa. Entonces, este arqueólogo, estudioso, dice que esta es la ruta posible, porque acá llegó aquí, cruzan, y aquí en esta parte está el verdadero monte Sinaí, porque ahí están todas las evidencias, ¿ya? Y tienen cartógrafos, o sea, grandes mapas, ¿no? Que da el indicio que este es el verdadero monte Sinaí, donde estuvo el pueblo de Israel. Ahí están todas las evidencias, cómo Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿ya? Este es el Golfo, y justo como está escrito en la Biblia, ¿ya? El lugar se llama también, en árabe tiene este nombre, Jebel Elaus, que significa el monte de Moisés, monte de Moisés. Y los árabes, los que viven ahí, ¿no? Dicen que ese es el verdadero monte de Moisés. ¿Y sabe dónde queda? En Arabia. Según la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el monte Sinaí queda en Arabia. Ahí lo ha dejado en el libro de Gálatas. Entonces estábamos mal creyendo que el monte Sinaí queda en este lugar, porque este lugar, en esta primera ruta tradicional que siempre se ha venido, ¿no?, diciendo que queda aquí, le pertenece a Egipto. Si ustedes ven un mapa, hay un mapa que es, este monte que según, ¿no?, el monte está aquí, le pertenece a Egipto, más el descubridor, ¿no?, Ron Weir, este arqueólogo, sí lo detalla aquí que queda en Arabia. Vamos a ver. Aquí lo vemos de otra, ¿no? Aquí está Pijajirot y acá está el Golfo de Acaf donde acamparon. El Señor mismo les dijo, ¿no? Vayan hasta Pijajirot y ahí quédense. Y atrás venía Faraón con su ejército, ¿no? Venían ahí tratando de que ellos vuelvan, pues, ¿no?, a Egipto. Se había arrepentido de dejarlos libres. Entonces, ellos al no saber para dónde ir, entonces el Señor les dice, vayan a ese lugar, y de ahí el Señor abre el mar y ellos pasan a este lado, que es Madián, donde cuando Moisés, ¿no?, fue descubierto que mató a un egipcio, él huyó, ¿se acuerdan? Huyó, cruzó el desierto y llegó a Madián, donde ahí conoció a su esposa, ¿no? Y Jetro era su suegro. Y este es el lugar. Y ahí es cuando el Señor lo llama, en ese monte. Ahí es donde la zarza, ¿no?, ardió y Dios le habló. Este es entonces el verdadero lugar y queda en Arabia según la palabra del Señor. Gálatas 4:25, ahí está, ¿ya? Entonces es importante notar todas esas cosas porque ahí hay, ¿no? Vamos a ver, para que ustedes puedan también de repente entrar y ver, buscar, ¿no?, dónde queda el monte Sinaí. Es muy interesante, hay bastantes, como se dice, datos históricos, arqueológicos, geográficos, donde nos muestran que es el verdadero monte Sinaí. ¿Por qué les estoy haciendo ver esto? Porque en verdad es un enigma, como se puede decir, algo muy misterioso, el monte Sinaí, que se le dicen que era el monte de Dios. ¿Qué hay detrás de ese monte? Miren lo que dijo el Señor, ¿no?, cuando se le aparece en la zarza primero a Moisés, le dice en Éxodo 3:12. A ver, vayan apuntando ahí como les di las recomendaciones, ¿no? Apunten, tomen un cuaderno, apunten los textos. Y ahí, ¿quién lo puede leer? Éxodo 3, versículo 12. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Puede leerlo? ¿Qué dice la palabra? Yo, ve porque yo A ver. estaré contigo y yo te estará por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ajá. ¿Dónde se le había aparecido Dios en la zarza? En ese monte, que le llaman el monte Sinaí o monte Oret, más conocido también, ¿no? Sinaí. Ahí cuando subió, ahí estaba ardiendo esa zarza y Dios le habla y le dice, ve porque yo estaré contigo, ¿no? Le dice, yo te voy a usar para que tú vayas a libertar a mi pueblo. Y esto será, dice, por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces los vuelve por ese lugar.
O sea, quiere decir que ese monte Sinaí está en Arabia, en toda la zona de Madián. Ahí se encuentra el monte, ¿no? Y Dios se manifestó de una forma gloriosa en ese lugar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se dio? ¿Qué se dio ahí? ¿Qué estamos viendo? Los 10 mandamientos. Hasta ahí los llevó. ¿Para dar qué? Los 10 mandamientos. Por eso le dijo, a ver si retrocedemos, le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea que él iba a seguir hablando, ¿no? A Moisés en este lugar. Dios le estaba diciendo, aquí me vas a servir. ¿Por qué? ¿Cómo lo iba a servir en ese monte? ¿Mm? Vamos a ver. Entonces ahí le da los 10 mandamientos. ¿Cuánto tiempo pasó para recibir esos 10 mandamientos? Dice que estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? 40 días y 40 noches. A ver, pero quiero a ver que ustedes también, ¿no? Participen, digan, a ver, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito del Señor al dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Hemos estado viendo, ¿se acuerdan? Antes de comenzar la clase, estuvimos viendo esas fotos, esas noticias terribles, ¿no? De 13 jóvenes, ¿verdad? Que murieron en esa, asfixiados prácticamente, ¿no? Como una estampida pasó ahí por querer huir de la discoteca, porque habían ingresado, ¿no? Los policías, los iban a detener, iban a pagar multas, ¿no? Y tantas cosas, pero ellos en el huir, pues, se quedan aprisionados ahí, la puerta se cierra y murieron 13 jóvenes, ¿no? La mayoría mujeres y tenían niños, jovencitas, tenían 2, 3 hijos. No, qué terrible. No. Entonces vemos, pero ¿por qué pasó eso? Ya se había dado, ¿no? Un decreto supremo de parte del gobierno, que no se podía, está prohibidas las fiestas, las reuniones sociales. ¿Por causa de qué? Del contagio, de esta pandemia. Pero sin embargo, en esa discoteca que dicen que más o menos era como para 30 personas, no sé, menos de, y habían 120. Entonces ellos estaban, ¿qué? Estaban, como se dice, evadiendo, pues, o estaban siendo desobedientes a estos decretos, a la ley que se había dado por el gobierno. Ujú. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito del Señor al darnos los 10 mandamientos, ¿no? Al menos al darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Cuál creen sería aquel propósito? ¿Mm? ¿Para qué los llevó hasta el Sinaí? Dice que los 10 mandamientos son la ley de Dios y en esa ley Dios expresa su voluntad para nosotros a través de los mandamientos. ¿Para qué? Para vivir en santidad, porque necesitamos vivir en santidad, porque todos somos pecadores, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y con esa santidad, al nosotros obedecer sus mandamientos, ¿no? Su palabra, entonces nos vamos a asemejar a Él porque Él es santo. Cuando nosotros vivimos su palabra, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Y no solamente para nosotros, no solamente son 10 mandamientos, son más preceptos, ¿no? Que se resumen en 2, dijo, ¿no? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora esos 10 mandamientos se resumen en amarás a Dios, ¿no? Con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora se resumen en todo eso, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos tenían ese propósito, ¿no? Tenían el propósito de expresar la voluntad de Dios para nosotros, para vivir en santidad y así podernos asemejarnos a Dios. Porque no podemos, ellos iban a seguir a Dios, Dios los estaba sacando de la esclavitud del pecado, ahora tenían que comenzar, ¿qué? Dios, a procesar su carácter. Y a través de qué? De obedecer algo, ¿no? Comenzó a darle sus leyes. Gálatas 3:19 nos abre también, ¿cómo se dice?
para poder entender por qué se dan sus leyes. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? Es el que escribió el libro de Gálatas, le escribió a todos los creyentes que estaban en esa ciudad. Le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Les decía. Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué es la ley de Dios? Para nosotros mostrarnos que estamos haciendo mal delante de Dios y poder corregirnos, ¿no? Entonces, así ahora podemos vivir una vida de santidad. Entonces, para eso sirve la ley, para mostrarnos, según Pablo dice ahí, ¿no? Para mostrarnos lo que estamos haciendo mal, para saber qué es lo que es pecado. ¿Seguimos? Entonces, la ley actúa como una regla, primeramente. Como una regla o también como una guía para dirigir nuestras decisiones en la vida de una manera agradable a Dios. La ley sirve para revelar, ¿no? Que nosotros estamos o no en el camino correcto. Este es el camino que debemos de seguir, la vida. Así es la ley, ¿no? Nos guía, así, como este camino, ¿no? Como una carretera, ¿no? Que nos lleva, y tú sigues hasta donde sigue la carretera, no te sales. El carro no puede ir por acá, no puede meterse por acá. Tiene que seguir todo lo que es el tramo de la carretera. Y así es la ley. Nos guía hasta dónde nos tiene que llevar. Nos tiene que llevar ¿dónde? A la presencia de Dios, a ser como Él, santos, ¿no? Para eso servía la ley. Vamos a ver, entonces, esa ley servía y actuaba como regla, ¿no? También otro propósito de la ley era revelar nuestro pecado. Revelar nuestro pecado de tal manera que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestra necesidad que tenemos de Dios, de buscar el perdón de Dios. Así es que también actúa como un espejo. La ley de Dios, la palabra de Dios, actúa así. ¿Cómo así? Porque los espejos, cuando tú te miras, estás ante el espejo, nos muestran, ¿no? Cuando estamos despeinados, te miras los dientes, ¿no? Que, ay, tengo una comidita aquí, uy, mira, me salió un barrito por acá, tengo acá, si estoy despeinada, ¿no? Si la ropa está bien, te miras al espejo. Así es la palabra del Señor. Nos muestra cómo estamos. Nos muestra cuánto nos hemos alejado del camino de Dios. Tú lees la palabra del Señor y te revela tu situación espiritual, cómo está delante de Dios. La palabra de Dios o la ley de Dios nos convence de que nosotros no somos pecadores y que merecemos el castigo por nuestros pecados. Nos muestra también que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Jesucristo. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos también, ahí a los cristianos que estaban en Roma les hablaba en el capítulo 7, versículo 7, dice, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Por eso estaba la ley. ¿No? Si la ley me decía amarás a Dios, me enseñaba a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amarás a tu Dios, solo a Dios servirás, decía el mandamiento, ¿no? También, ¿qué nos dice el mandamiento? Nos manda a amar a Padre, respetar, obedecer, cuidar de nuestros padres. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿no? Que si la ley no dijera no codiciarás, tampoco habría sabido lo que es codiciar. Entonces la ley está para revelar mi pecado, en qué estoy, ¿no? Fallando a Dios y la necesidad que necesito. O sea, la ley me dice, sí, tú eres pecadora, así en el espejo. Cuando no, te miras en el espejo. Cuando nos miramos y de repente, uy, me salió un barrito hoy día, mira cómo se me hace. Te revela cómo estás, tu condición.
de repente física ahí, pero la palabra de Dios como el espejo te revela tu condición espiritual ante Dios. ¿Mm? Vamos bien, entonces, la ley también actúa como un freno. ¿Cómo así? Como un freno. ¿Ah? La ley de Dios evita ¿cómo se dice? Pues, se puede decir todas estas cosas violentas que pasan dentro de la sociedad. En el caso, ¿no? Del gobierno, los estados que dan sus leyes, decretan, ¿no? Alguna ordenanza para mantener el orden, pues, ¿no? De las comunidades, de los países. Si no hubiera ley, mira, imagínate que si así también nosotros necesitamos ley dentro de ¿no? Con nuestra convivencia en la comunidad, para con nuestros países vecinos. Todos tenemos leyes en nuestros países. ¿Ah? Es como un freno para evitar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad. ¿Mm? A través de la ley de Dios, también Dios, mira qué hace, frena, a través de su ley nos frena también los deseos pecaminosos y protege nuestras vidas. ¿De qué? Del pecado, pues nos protege, ¿no? De pecar contra Dios. La ley, entonces, aquí acciona como si fuera una cerca, ¿no? La ley, una cerca. Nomás que la gente ya sabe que no debes pasar. Por ejemplo, tu casa está aquí adentro de esta cerca, ¿no? Tienes ahí tus plantas, tu jardín y pones tu cerca y sabe que nadie puede pasarse para el otro lado. ¿No? Y tú puedes pasarte por ahí. Todo esto me pertenece a mí. Por aquí solamente puede pasar la otra gente. Entonces te limita, ¿no? Te cerca. ¿Ah? Te restringe. Al menos la gente que está por acá afuera le restringe, esto no es mi zona, esto es, como se dice, de otras personas, ¿no? Le pertenece a otras personas, no me pertenece a mí. Eso es lo que hace la ley, te limita. ¿Mm? Pero en otras palabras, nos protege entonces del pecado. ¿Mm? Nos protege del pecado. Vamos a ver, mire lo que dice el Salmo. Este salmo es muy precioso, Salmo 19:7, lo vamos a leer en esta traducción en lenguaje actual. Dice, a ver, ¿quién lo lee? ¿Están ahí, chicos? ¿Lo pueden leer? Participen, Rosemary, Gabriel, Josué. La ¿Pueden ley leerlo? Sí. perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. O sea, la ley, la palabra de Dios, está hablando cuando se refiere a la ley es todo el mandamiento, toda la palabra de Dios. No solamente se refiere a los 10 mandamientos, la ley de Dios, toda su palabra es ley. Hay muchos mandamientos. No solo son los 10, ¿no? Que le dio a Moisés, son más mandamientos. Por ejemplo, el amar a tu prójimo, ¿no? El obedecer también, bueno, está dentro de los 10 el obedecer a padre y madre, pero hay muchos más mandamientos también, ¿no? Dice, la ley de Dios es perfecta, o sea, su palabra se está refiriendo, la palabra de Dios es perfecta y nos da nueva vida, o sea, que cambia la vida de la persona cuando uno lee, ¿no? Y pone por práctica su palabra. Y dice, sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Ya ves, y habla de los jóvenes, para cómo, al menos guía a los jóvenes, ¿no? Su palabra, la ley de Dios guía a los jóvenes, les hace sabios. Dice, el versículo 11 dice, me sirven de advertencia. Mira, la ley de Dios sirve de advertencia. Como sirvió también, ¿no? Esos decretos que da el Estado en este tiempo de pandemia, ¿para qué es? También nos advierte. ¿Advirtió a esos tres jóvenes? Sí se advirtió. Sabían que no se podía hacer una fiesta, que no se podían reunir en una discoteca, que no podía haber bailes, que no podía haber tragos, estaba prohibido. Estaba prohibido. Estaba advirtiendo porque algo no malo, entonces ellos iban a ser multados, tenían que pagar una multa por transgredir ese decreto, había una multa. No sé si iban presos o pagaban una cantidad de dinero. Pero mira cómo terminaron con sus vidas, pagando con sus vidas. O sea,
La ley, sea de Dios o aún, ¿no? La ley aquí en la tierra, la ley que nos dan los hombres, también nos sirven de advertencia. Dice, y el premio es grande si uno cumple con ellas. Cuando uno cumple, ¿no? La ley de Dios, la palabra, los mandatos de Dios, dice que el Señor nos va a premiar y que ese premio es grande. Pero ¿cuándo la cumplimos? Mira, para los que no supieron tener en cuenta la ley, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su premio? La muerte. Qué terrible, ¿no? El libro de Romanos nos manda, dice la palabra, Romanos 13, versículo del 1 al 5. Yo se los voy a leer para ir explicándose. Dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él, o sea, Dios, quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos, o sea, el presidente, ministros, el jefe de la policía, el comando conjunto, jueces, fiscales. ¿Quién los ha puesto? Dice, Dios ha puesto las autoridades. Y Él les dice que les da el poder a los gobernantes. No está diciendo que le da poder al gobernante que es cristiano, que si el presidente es creyente, no, está diciendo que Él da la autoridad a una persona, no te está, como se dice, excluyendo si es, así sea, como se dice, de cualquier fe, pero las autoridades las pone Dios. Él les ha dado ese poder para que gobiernen, dice. Por lo tanto, debemos obedecer, dice, a las autoridades del gobierno. Versículo 2 dice, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Bendito Dios. O sea, esto viene con un castigo. Porque los que gobiernan no están para meterles miedos a los que se portan bien, sino a los que se portan mal, o sea, los que desobedecen, quebrantan el decreto, la ley que se da. Y acá está hablando de gobierno, aquí de la tierra, no está hablando de un gobierno celestial, espiritual, está dando gobierno terrenal. Dice, si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno. ¿Se dan cuenta, chicos? Y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios. Mira, ellos como autoridad a ustedes digan, pero hermana, son corruptos, Dios los juzgará. Hermana, pero este tal presidente, tal autoridad hace esto, Dios los juzgará, porque el Señor los ha puesto como autoridad y ellos tendrán que dar cuenta a Dios. El versículo 4 dice, porque ellos están para servir a Dios, o sea, ellos están sirviendo a Dios, y si no lo están haciendo, ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y también a la ley aquí de la tierra, porque muchos están siendo procesados, ¿no? Porque no han cumplido con el mandato de Dios. Si no cumplen con el mandato aquí en la tierra, con lo que tienen que hacer, imagínense, con el Señor. Dice, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, dice, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. No está hablando de una espada literalmente, ¿no? Es un filo ahí que puede matarte, atravesarte, no. No está hablando de una pistola. Está hablando, esa espada es la autoridad, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. O sea, la autoridad que ellos están llevando no es de adorno, no es por gusto. No, como son inconversos, si tienen otra religión, no creen en el Dios verdadero, lo tomamos en poco. No es así. Dios les ha dado la autoridad y debemos respetarla, dice la palabra. Ellos están para servir a Dios, dice, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. O sea, Dios nos ha puesto autoridades, ¿verdad? Y si mira, ha puesto autoridades aquí para que también obedezcamos sus leyes, también tenemos que regirnos a las leyes que se ponen, ¿no? Siempre y cuando no afecten, ¿no?, nuestra fe. Ahorita con todo esto de la pandemia y que no podemos congregar, pero no ha afectado nuestra fe porque todavía en nuestras casas podemos levantar un altar familiar, podemos orar, podemos alabar a Dios, estudiar su palabra. Nadie nos está restringiendo nuestra fe.
Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a las autoridades, sean policías. Claro que a veces vemos lo malo que hacen, pero Dios los va a juzgar. Tenemos que orar por ellos. Por eso, ¿no? La palabra nos manda orar por todos los que están en eminencia, por todos los que están ocupando los altos cargos. Tenemos que orar por ellos. Porque usted, no, pero mire cómo son. Sí, no todos son muy buenos. No todos están sirviendo a Dios desde sus puestos, donde, porque a él, si este es juez, lo ha puesto porque a Dios le ha placido hacerlo juez. Si este varón está como policía, a veces hay policías mujeres también, policías varones, porque Dios lo ha puesto, porque su palabra dice, para servir a Dios lo ha puesto. Si no lo está haciendo, Dios los juzgará. Entonces, lo mismo estaba pasando en Éxodo 19, vamos a leerlo, versículo 8 y 9. Dice que el pueblo, por su parte, le dijo a Moisés, haremos todo lo que Dios nos ordene. Mira, ya estaban ellos, ya habían llegado al monte Sinaí, estaban alrededor, ¿ya? Y Moisés le comunica a Dios la respuesta que les había dicho el pueblo, ¿no? Y Dios le dijo, voy a hablar contigo desde una nube oscura, así el pueblo podrá oír, dice, lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti, porque se acuerdan, ¿no? A veces comenzaban cuando tenían sed, tenían hambre, ¿de quién renegaban? ¿De quién se quejaban? Como hablamos, ¿no? La semana pasada. Se quejaban ante Moisés, pero en verdad se estaban quejando, ¿no? De Dios. Y dudaban que para eso nos ha sacado Moisés, que no, mira que nos vamos a morir, mejor estábamos en Egipto, ¿no? Pero Dios le dijo, entonces para que no duden, ellos van a escuchar mi voz. Y lo que yo te diga, tú les vas a decir. Dice, al amanecer del tercer día, en el cielo se oían truenos, dice, y se veían relámpagos sobre la montaña. Estamos hablando del monte Sinaí. Había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Y todos los israelitas que estaban en el campamento, dice, que temblaban de miedo, porque Dios estaba hablando con Moisés. Estaba hablando con Moisés. Y ellos estaban alrededor de ese monte y veían, y era tremendo, cómo temblaban. Imagínense cuando hay truenos acá, cuando ha llovido, ¿no? Años atrás, y los truenos suenan. Dios mío, era una cosa de temblar y se ponían unos tapones aquí para no escuchar los truenos fuertes, porque desde Tumbes creo que se escuchaban y se prendía el cielo. Y de repente ustedes, esta generación, ustedes no han visto, ¿no? Recién tienen 12 años, 14 años, no han visto esa clase de lluvias que venían aquí en Talara, llovía así bien fuerte, con rayos relámpagos, que se prendía, se daban en otro sitio, pero se veía en el mar cómo se prendía y sonaba terrible. Y esto es lo que estaba sucediendo ahí, al pie del Sinaí. Y ellos, como dice, temblaban de miedo. Temblaban de miedo. El pueblo de Israel dice que a la presencia de Dios temblaban, pero solo escucharon su voz. En este tiempo la gente no teme a Dios ni a las autoridades. Si quieren, en ese tiempo ahí temblaban porque escuchaban así. Aquí ustedes, como ven en esta figura, el Señor los hizo ponerse. Dile al pueblo que se pongan alrededor, que no se acerquen al monte. El que va a subir eres tú nada más, que nadie más te siga, solo tú sube. Y contigo voy a hablar, le dice. Y la gente estaba ahí que escuchaba esos truenos, ahí estaba hablando con Moisés. Pero la gente la escuchaba como truenos. Con Moisés no sé cómo sería, si escucharía la voz, ¿verdad? Porque imagínate esos truenos tan cerquitas de él, de repente ahí sus oídos pues no podían hasta quedarse sordos, pero no, ¿cómo sentiría él solamente la voz dulce de Dios ahí arriba? Pero la gente alrededor, todo el pueblo, el resto lo escuchaba como truenos. Y temblaban, dice, temblaban a la voz de Dios. Pero en este tiempo nosotros ni tememos a Dios ni a las autoridades. Nosotros le faltamos el respeto a los policías, al fiscal, mira mira, por el presidente, a veces los insultamos. No, que hay que sacarlo, vamos a hacer una marcha y vamos a sacar al alcalde, vamos a sacar al presidente, que lo saquen, es un incompetente y tanta cosa, los denunciamos y tantas, ¿no? No respetamos a las autoridades. Vamos, lo que dice Éxodo
19:18 dice, como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, ahí estaba el Señor como un fuego, se veía relámpago, estaba llena de humo, eso parecía un horno, dice. La montaña entera, como dice, que retumbaba fuertemente porque era todo un desierto, ¿no? Y el mismo viento emitía, hacía que se escuchara tan fuerte, ¿no? Esos, como se dice, esos relámpagos. Como ya les decía, ¿no? Hoy, así veamos patrulleros, que vienen las luces, que suenen las bocinas de alerta, nosotros nos da, ni nos inmutamos, ni nos da miedo, al contrario, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a la policía, exigimos derechos y no cumplimos nuestros deberes, ¿no? Tiramos piedras, los apedreamos, pateamos a los policías, ¿no? Son las autoridades que Dios ha puesto en este tiempo. No nos interesa, dijeron que no salgan, que no jueguen fútbol, ahí igualito nos reunimos, ahí viene la policía y encima, ¿no? Los insultamos, no queremos obedecer, y después salimos, no, ¿cómo se dice? Reclamando nuestros derechos humanos. Vamos a ver lo que dice Salmo 78:10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Porque la ley que Dios entregó a Israel a través de Moisés servía ¿para qué? Para establecer principios morales, para que ellos vean en qué estaban pecando, en qué le estaban fallando a Dios. La ley servía para corregir al pecador, para mantener al pueblo separado de las demás naciones, para darle una identidad especial hasta la llegada del Mesías prometido. Pero la Biblia nos dice que ellos no obedecieron los mandatos de Dios. O sea, sí temieron, ay, ¿cómo se llama? Los truenos es insoportable. Después le dijeron a Moisés, ve tú y habla con Dios, y después tú nos dices, porque nosotros vamos a escuchar su voz y vamos a morir, no aguantamos escuchar la voz de Dios. Anda tú, Moisés, sube tú a la montaña. Pero así, cuando regresó Moisés, igualito, ¿no? No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Cuando bajó con los 10 mandamientos, las 2 tablas, ¿qué estaban haciendo el pueblo? ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Se habían hecho un toro de Dios, ¿no? De oro, un becerro, y lo adoraban. Y los mandamientos que decían, ¿no? Que no adoraríamos, no tendríamos ídolos, que nuestro único Dios era el Dios de Israel, que los había sacado de Egipto. Y esto de desobedecer a Dios trae consecuencias. Lo dice la palabra en Deuteronomio 28:15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí da una serie, como se dice, de detalles, ¿no? De las que el Señor, como se dice, no va a permitir que nosotros surjamos, seamos bendecidos, más bien van a venir maldiciones, ¿no? En nuestro entrar, nuestro salir, acostar, levantar. Muchas maldiciones vendrían a las vidas del que desobedece o transgrede su ley. Vamos a ver entonces, vamos reflexionando. Aún nosotros, no conociendo a veces de la palabra, nos comportamos así igual como la gente que no conoce de Dios, conociendo nosotros su palabra, su ley. Nosotros nos olvidamos que nuestro Dios es santo. Aunque nosotros no lo veamos que ahora como antes, ¿no? Como en el pueblo de Israel en ese tiempo, a veces no vemos que Él descienda con truenos, con relámpagos, no nos manda rayo para matarnos cuando pecamos. Pero sí, el Señor nos exige santidad en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Entre los pensamientos, santidad en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, qué es lo que expresamos, en nuestras actitudes. El Señor nos exige eso. Entonces nosotros, si Dios es santo, nosotros tendríamos
que temblar, aunque sea un poquito, ¿no? En el sentido de que, ay, qué miedo, no, sino un temblor reverente a Dios, que se exprese en amor, ¿no? Debemos de comportarnos eh, tal como Dios quiere, ¿no? En santidad, porque a veces somos hipócritas, a veces hemos hablado una mala palabra, hemos dicho cualquier cosa, no nos hemos comportado como, ay, hemos faltado a Dios en algo, ¿no? No lo hemos tenido en cuenta muchas veces en nuestro diario vivir, en todo el día, no le tenemos en cuenta, solamente cuando vamos a comer las comidas, de repente ahí vamos a almorzar y una oración, Señor, gracias, bendice estos alimentos, amén, y listo. Y después hacemos lo que queremos, nos olvidamos de sus mandamientos. Y después, ¿no? Otra vez cuando queremos alabar, orar a Dios, como si todo estuviera bien. Y no es así. Y hay que tener en cuenta, chicos, que a veces que mucho más importante es tener, como se dice, vivir una vida de santidad, ¿no? Una vida de santidad. Eso es lo que nos demanda Dios y eso es lo que el propósito por el cual el Señor, ¿no? Mandaba esa ley, ¿no? Para que nosotros viviéramos en santidad y asemejarnos a Él. Para eso estaban las leyes de Dios. Tomen y apunten eso. Para eso eran las leyes de Dios, para guiarnos por el camino de santidad. No solamente es que nosotros nos aprendamos los mandamientos como ese de memoria, ¿no? Ah, ya se lo aprendió. Uy, qué bonito, aplauso, yeah. A ver, el Salmo 23, ¿qué dice? Versículo 1, a ver, memorízatelo ya. A ver, repítelo. Ah, ya, tu nota. Listo, lo tenemos, ¿no? Memorizado solamente aquí. No, la palabra de Dios también es para tenerla aquí y aquí en el corazón. Y ello va a evidenciar nuestra vida de santidad. Nos va a evidenciar una vida de santidad. Muy bien, entonces, el texto bíblico para memorizar hoy es el Salmos 19, es el versículo 7, nada más el versículo 7. ¿Ya? Dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. A ver, Rebeca, Josué, Gabriel, ¿están ahí? Vamos repitiendo. A ver. Salmos 19, 7. Vanessa. Salmo 19, 7 y 14. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos en confianza, pues nos dan sabiduría a los jóvenes. Muy bien. A ver, ¿quién más? Gabriel, Josué. Amén. Salmo 19, 7 al 14. Dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Amén. Gracias. Gracias, Josué. A ver, ¿quién más? Gabriel. Gabrielito, a ver, Salmos 19, 7. ¿Qué dice? Gabriel, ¿estás ahí? Pasamos entonces. De repente se le ha ido el internet. Vamos a ver. Entonces, van a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Antes, transcriben en sus cuadernos estas preguntas. Antes las transcriben. Las preguntas son, ¿qué significado tienen las leyes de Dios para mí? Ustedes las van a responder en su cuaderno, ¿ya? ¿Por qué tengo que obedecer a las autoridades? Pueden hacerle un screen, de repente lo pueden tomar ahí una fotito, como dicen, un pantallazo ahí o si no lo escriben.
¿Ya? ¿Me avisan? Estas 4 preguntas las van a responder en su cuaderno. Al comienzo de la reunión les di unas recomendaciones, ¿no? Tener su cuaderno, escribir los textos, ¿no? Y también algunas cosas que ustedes crean convenientes. Entonces, estas preguntas las van a responder. ¿Qué significado tienen las leyes de Dios para mí? ¿Por qué tengo que obedecer a las autoridades? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué beneficios traen a mi vida obedecer las leyes de Dios? Y la cuarta es que ustedes, luego que respondan, van a mandarme las evidencias, o sea, lo que ustedes han respondido, ¿no? Cada pregunta con su respuesta, me lo mandan al WhatsApp personal. ¿Ya? Eso sería. ¿Está bien? Sí, hermana. ¿Ya? ¿Lo apuntaron? ¿Listo? Sí, Odi. ¿Ya? Sí. ¿Todos apuntaron? ¿Ya? ¿Todavía no lo saco o ya lo puedo sacar? Ya, son 3 preguntas. Son 3 preguntas y la otra recomendación es que nomás ustedes me manden su evidencia a mi WhatsApp, ¿ya? No al WhatsApp al del grupo no, al grupal no, al personal. Ya. ¿Ya? Hermana. Muy bien. ¿Ya, Josué? Gabriel, ¿ya lo anotaron las preguntas? Ya, muy bien. Gracias, muy bien. Muy bien, vamos a orar a Dios y que, bueno, su palabra esté trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ya vamos a orar dándole gracias al Señor por su consejo. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Padre, sea tu nombre. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, a través de la enseñanza. Gracias por mis hermanos adolescentes, Padre, varones y mujeres, Señor, que están en cada reunión, Señor, escuchando, Señor, tu consejo. Gracias por ellos, por la vida de Vanessa, de Josué, de Gabriel, de Rebeca, Padre, de mis demás hermanas, Señor, que tal vez no pudieron entrar por algún asunto. Padre, ayúdales. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra está ahí trabajando en nuestros corazones, Señor, formándonos cada día, Señor, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor, obrando, Señor, una vida santa, Padre, como tú quieres, porque tú vienes pronto, Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos, a ser temerosos de ti, Padre amado, un temor reverente. Ese temor, Padre, se evidencie con el amor, Padre amado, a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, Padre. Oh bendito Dios de gloria, gracias porque tú eres bueno, nos da salud, el alimento, nos cuida, Señor. Gracias, Padre. Gracias por nuestras familias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús poderoso. Grandes son tus obras, Padre. Mi alma te alaba, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Grandes son tus obras. Gracias, Padre. A ti sea todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Todos bien? ¿Sí? Ya, Vanesita. Ya. ¿Cómo está Jefferson? Bien. Sí. Ya. Salúdalo. Ya. Ya. Un abrazo, hija. Ya, cuídense. Dios les bendiga. Chao, Josué. Chao, hijito. Bueno. Dios te bendiga, hijo. No se olviden, me mandan las evidencias. Chao, Rebeca.